BIM Task Group es un grupo de trabajo conformado por empresas, agremiaciones, instituciones académicas y entidades de gobierno cuyo objetivo es promover la adopción de Building Information Modeling e impulsar políticas públicas que contribuyan a exigir su uso en las obras de infraestructura en aras del desarrollo tecnológico, la productividad y sustentabilidad de la industria de la construcción en el país. Nuestra meta es fomentar y coadyuvar a los órganos públicos y a las empresas para una correcta implementación de la metodología BIM a lo largo del país. Su uso generalizado permitirá erradicar malas prácticas como la falta de transparencia, favoreciendo la productividad y sustentabilidad de la industria. ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto recibirlos una vez más aquí en BIM Task Group TV. Esta ocasión tenemos la gran oportunidad de estar en el estado de Sonora y tengo a 3 invitados muy especiales a quienes les agradezco muchísimo el que nos estén recibiendo aquí en estas instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora. Muchísimas gracias. Tengo con nosotros al ingeniero Jorge Alberto Aguirre Robles. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estimado Un placer Luis, tenernos por aquí. Gracias por visitarnos. Nos honra tener la presencia del Grupo BIM acá en Sonora y sean ustedes bienvenidos, obviamente buscando fomentar el crecimiento de la comunidad BIM en Sonora y en México y en el mundo. Muchísimas gracias, Jorge, es un placer. En segundo lugar, quiero agradecerle también la presencia del arquitecto Alejandro Puebla Gutiérrez. Él está a cargo de los proyectos estratégicos aquí en la CEMIC Sonora. Arquitecto, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, al arquitecto Horacio Padilla Quirarte, quien es comisionado de esta comunidad BIM aquí en Sonora y a quien también le agradecemos mucho. Horacio, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecerles porque hemos tenido reuniones de trabajo muy interesantes donde estamos empezando a desarrollar y a fomentar estas ideas de cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido yo les haría una primera pregunta de decir dónde surge, cómo surge esta iniciativa de crear un grupo BIM que empiece a trabajar para el Estado en iniciativas. Alejandro, por favor. Gracias. Mira, nosotros iniciamos, conocimos lo que era BIM hace como unos 12, 13 años como Cámara. En ese entonces, el ingeniero Siten, el presidente, tuvo mucha participación a nivel nacional y tuvimos mucha relación con la FIC, que estaba a cargo de Ricardo Platt, y estuvimos trabajando en contacto con diferentes países de Latinoamérica y nos dimos cuenta que esta nueva visión o nueva etapa en todo lo que es la arquitectura y la ingeniería estaba transformándose rápido, más en la parte del Cono Sur que en México, y menos todavía en Sonora que en el resto de México. Entonces nosotros empezamos a involucrarnos, inmediatamente nos trajimos a personas muy destacadas, por ejemplo, ICA vino a darnos una conferencia e invitamos a todos los agremiados. Y finalmente empezó a despertar interés muy fuerte por la Cámara para poder empezar a generar los cursos de capacitación en todo este rollo que se llamaba BIM en ese entonces y que en el tiempo se ha quedado un poco en la ambigüedad y que finalmente ahora que está Jorge aquí con nosotros, le toca un poco a Alfonso y ahora a Jorge como presidente, impulsar de una manera agresiva esta nueva etapa que tenemos enfrente, ¿no? Con todo lo que es la plataforma BIM, y hemos estado incidiendo poco a poco, no es fácil, poco a poco, con las universidades y en la formación educativa, y hay una inercia que nos ha detenido un poco en la formación de los estudiantes de ingeniería y de arquitectura en esto, pero creo que ya llevamos una batalla ganada y ya estamos teniendo ciertas personas que son hábiles, sobre todo en el área de arquitectura, en el área de Revit, y bueno, en los software de ingeniería empiezan a trabajarse. Todavía nos falta mucho camino por andar, pero esa es la historia de 12 años para acá.
Muy interesante porque además mencionaste dos puntos que son clave en todo este desarrollo de los proyectos BIM en todo el mundo, yo creo. Sí, el Cono Sur de América tuvo una participación muy importante desde hace 17, 18 años. Chile particularmente es uno de los países que más ha avanzado en este sentido, pero el peso académico que tiene esto, el trabajar con los estudiantes, el trabajar con los profesores, y de ahí mi pregunta, Horacio, sería, ¿cuál es el camino que han recorrido en esto? O sea, ¿cuál es tú estás a cargo de coordinar estos esfuerzos ahorita aquí en la Cámara Sonora, y sería muy interesante entender qué han hecho en estos años. Sí, digo, el tema se ha tornado un tanto fácil por el apoyo que tenemos en la delegación, el liderazgo que tiene Jorge, el liderazgo que tienen los vicepresidentes, el comité directivo, el consultivo, realmente está apostándole mucho al progreso, al desarrollo y a la implementación y a la adopción de la metodología, ¿no? Obviamente hay bastantes retos por delante. Empezamos alrededor de marzo, abril, mayo, empezando a gestar todo lo que es un grupo ya formal. En aquel entonces, pues la verdad es que había un cúmulo de buenas intenciones, muchos deseos, cursos desarrollados y aplicados, y una población que habíamos egresado de parte del ISIC como BIM managers, ¿no? Eso es, yo creo que como se empezó a gestar. De ahí, pues algunos empezamos a levantar la mano. Hay bastantes empresas que le están apostando fuerte a mediano y a corto, mediano y largo plazo a invertirle al desarrollo tecnológico y la implementación de la metodología. Ahora, de ahí a la forma, pues digo, tenemos bastantes retos. El arquitecto lo acaba de decir, el tema académico es primordial. Hay una carencia de mano de obra calificada, de capital humano que requerimos las empresas. Definitivamente es un reto para nosotros el formarlos, porque a la vez que los formas, de repente migran porque es tanta la demanda de ese personal con ese skill set que es complicado tener esa retención de talentos. Y por otro lado, el tema tecnológico y el tema de conocer los procesos, ¿no? Lo hemos visto en nuestras empresas, el tema de que no es nada más diseñar en Revit, no es nada más proyectar, es un tema de cómo aprender a comunicarnos entre nosotros. Y es ahí donde le estamos apostando muy fuerte al tema de comunidad BIM, porque comunidad BIM de eso se trata, de hacer alianzas entre obviamente la academia, obviamente la iniciativa privada por parte de los empresarios, que es lo que nos interesa, y muy fuerte en el sector público, que es a final de cuentas el motor que debiese terminar de engranar para poder revolucionar al país, ¿no? Definitivamente esos cambios ya vienen muy acelerados por medio de la adopción de las normas internacionales, están a la vuelta de la esquina y eso nos está moviendo bastante, principalmente. Muchísimas gracias, Horacio, y esto me lleva a pedirle a Jorge que nos diga, con todo esto que están haciendo, porque hemos tenido ya reuniones de trabajo en conjunto que pues fue muy productiva la última reunión que tuvimos, donde encontramos esta mezcla interesante en donde los proyectos de infraestructura y el gobierno puede ser un eje fundamental, como bien lo mencionaba Horacio, para que esto llegue a buen puerto. Pero, ¿cuál sería el futuro desde la perspectiva de la Cámara para el BIM en Sonora? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, hacia dónde tienen que llegar? Muy buena pregunta. Yo creo que, sin lugar a dudas, el gobierno debe contribuir en ser un acelerante. ¿Y por qué un acelerante? Porque si el gobierno se preocupa en que este tipo de plataformas, metodologías ingresen en sus procesos, van a tener un doble beneficio. Pues obviamente el uso adecuado y debido de los recursos que como están planeados se van a ejecutar, pero también a la par la formación, la educación, la profesionalización de las empresas, que ahora va a ser pues una necesidad, y eso también empuja a la Cámara para que les dé sus capacitaciones, su acompañamiento, su respaldo en ese camino, ¿no? Recordemos que pues si algo presume la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, creo yo, es el brazo armado que le digo yo, que es la capacitación, el Instituto de Capacitación. Sonora el año pasado tuvo la delegación de Sonora más de 40,000 horas hombres, que fue la segunda mayor a nivel nacional,
Y eso queremos seguirlo fomentando y creciendo, porque estamos seguros que empresa constructora que no busque mejora continua, que no se prepare, pues hoy en día las competencias están muy fuertes y está destinada al fracaso. Entonces, para nosotros es una gran preocupación y queremos ser un respaldo para el afiliado a estarlos preparando, y vamos a trabajar en esa ruta crítica de cómo podemos llevar a cabo la metodología BIM dentro del gobierno, pero que sea amigable, que sea poco a poco, pero ese camino que sea sólido, porque si lo ponemos a echar muy rápido, pues puede fracasar, puede estrellarse, y muy lento, pues se puede postergar. Entonces creo que estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, y también jugando un poco con políticas públicas de cómo fortalecer esta metodología, y a las empresas y a gobierno, que todos salgan beneficiados, va a ayudar mucho. Fíjate qué interesante lo que mencionaste, y me hiciste pensar en los objetivos del desarrollo sostenible. Tenemos un objetivo a corto plazo para 2030, menos de 8 años, 7.2 años promedio, ya ni siquiera menos de, ya no 7 años, 7.2 para ser más precisos. Y los objetivos del desarrollo sostenible entran mucho en lo que decías ahorita de tener comunidades más sostenibles, tener ciudades inteligentes y con mejores condiciones, mejorar la calidad de vida de las personas a través de un trabajo digno. Estos objetivos en donde la industria de la construcción está comprometido en estos temas de la sostenibilidad y que son fundamentales. Yo creo que ahí es un paso muy interesante para el Estado completo, y esto que me mencionas de que lograron capacitar ¿cuál fue el número? 40,000 horas hombre a través del Instituto Tecnológico de la Construcción y la Cámara en general. Es un esfuerzo grandísimo de tener mejores condiciones de vida para las personas. ¿Cuál es en este sentido la visión sostenible de todo esto? Porque no solo es mejorar los recursos ni construir mejor, sino también inclusive este tema de economía circular, de calidad de vida. Procesos, calidad de vida. Sí, digo, yo creo que las herramientas finalmente sirven, que si algo hacías antes en 4 horas, con nuevas herramientas que vas obteniendo, conocimiento, ahora las puedes lograr en 2 horas, y tienes otras 2 horas para, o sea, lo que te estás ahorrando de tiempo, o para hacer más trabajo, para tener un libre esparcimiento. O sea, va mejorando mucho las condiciones y las empresas, y hacerlas más competitivas, y desgraciadamente pues hoy en día vemos cómo las necesidades crecen y muchas veces los presupuestos bajan, ¿no? Entonces tenemos el reto de poder obtener ese ingenio para poder lograr más cosas con lo mismo. Y ese es otro punto, Alejandro, no sé ustedes cómo vean, porque en el sector privado se invierte muchísimo dinero en los proyectos, pero necesitamos un engranaje, que ya lo mencionaron ustedes, que en este caso sería el gobierno, que nos ayude a que se implementara más rápido la metodología. Pero ¿cómo ven ustedes este futuro? ¿Dónde está realmente? ¿Es alcanzable? Mira, yo creo que no hay marcha para atrás, ¿no? Y ahorita que lo comentabas tú, lo comentaba Jorge, el tema esto de la sustentabilidad que debemos de tener en todo lo que nos rodea, pues empieza a romper paradigmas muy importantes. Por ejemplo, los modelos de las ciudades tienen que cambiar, si no, van a morir, ¿no? Las ciudades ya no pueden crecer tanto, porque si no van a morir, ¿no? Y me voy a poner 20 años atrás, sigue trabajando con rapidógrafos para hacer planos, pues está muerto, ¿no? A mí me tocó esa transformación de pasar del rapidógrafo, a otros del grafo, pero rapidógrafo, a la computadora. Y fue una transición fuerte que hubo en nuestro medio. Pasamos de dibujar, ¿no?, a dirigir a una computadora y decir, aquí viene una línea. Pero ahora se trata de que esa línea ya no es una línea, es un muro, y estamos trazando información, ¿no? Y esa información se tiene que interactuar. Entonces, bajo esa competencia, no hay marcha para atrás. Y quiere decir que cada vez va a estar mucho más integrado todo. En el caso de los proyectos y en el caso de la construcción también,
va a estar súper involucrado, interactuando todas las partes con un todo. Entonces no podemos dejarlo atrás y no podemos seguir como antes o como estamos. Y creo yo que en este momento estamos como en una especie de transición, ¿no? Todavía no hemos llegado, pero seguramente vamos a llegar, Luis. Y vamos a llegar, espero que antes que después, porque si no, nos va a volar la competitividad. Ese punto que mencionas ahora de no hay marcha atrás pone, y creo que sería un gran ejemplo para otros estados en la República Mexicana y quizá para muchos países en el mundo que no han implementado la metodología, la condición de que tenemos que aprender a construir diferente. O sea, bien lo dijiste, el cambio del respirador a la computadora o del rapidógrafo a una computadora a ser digital totalmente, pero entonces, y le preguntaría yo a Horacio, ¿cuál es el mercado que tienen para esto? O sea, ¿sí existe un mercado en Sonora para que se haga? ¿O los proyectos están considerando estas cosas? Definitivo, el tema del mercado, mientras las ciudades siguen creciendo, vamos a tener mercado, o sea, trabajo tenemos por delante, bastante trabajo. El detalle y el reto que tenemos es definitivamente estar a la par de esa competitividad que nos están exigiendo, que estamos demandando. Por eso, definitivamente la inversión extranjera directa, la inversión directamente de parte del gobierno y de iniciativa privada, pues obviamente va a requerir tener esas competencias desarrolladas y esas competencias pues tienen que estar a la par de lo que están exigiendo los nuevos proyectos en construcción. Jorge lo acaba de mencionar, el tema de los presupuestos se están acortando y eso obviamente te limita mucho el margen de error y el margen de maniobra que tienes como contratista, como constructor, como proyectista. Entonces definitivamente entre más implementes tecnología por medio de metodología BIM, pues vas a hacer que los proyectos cuesten menos o por lo menos estén optimizados los costos y los presupuestos, lleguen a tener una secuencia en programa que cumpla con las fechas que están estipuladas, no como actualmente nos pasa, y por supuesto que esos ahorros en tiempo y dinero se traduzcan en beneficios sociales y sustentables. Eso es a donde estamos apuntando. Datos a nivel mundial y que conocemos todos, en 2050 vamos a ser 9,000 millones de personas en este planeta. En México vamos a ser 150 millones de habitantes en 2050. No tengo el número exacto para Sonora, pero seguramente lo buscarán y encontrarán el número exacto de cuántos habitantes tendrá el estado, y en el caso de la ciudad de Hermosillo, de Ciudad Obregón, las ciudades importantes del estado también tendrán un crecimiento y una explosión poblacional interesante que habrá que controlar. Pero también hay un dato que tenemos que poner en la mesa, que el 60% de los inmuebles que existen hoy también necesitan mantenimiento. Y el 60% de los edificios que se necesitan para vivir en 2050 no se han construido. O sea, negocio y trabajo hay. Esta es la solución. Esta es parte de la solución. Yo creo que sí. Veíamos, por ejemplo, información con la metodología BIM, que ya hay ciudades que le han apostado a tener, por así decirlo, pues información amigable y a la mano bajo la metodología BIM con levantamientos, que eso no solo viene a transparentar y a beneficiar al propio gobierno, sino al privado que busca hacer una inversión y encontrarse con esa plataforma o tecnología a la mano para colgarse y empezar su inversión, pues qué gran avance, ¿no? El poder contar con todo eso. Entonces creo que así como los particulares, que son muchas veces los que llevan a cabo estos avances en sus propias empresas, pues también los gobiernos, no solo que sea un acelerante o que por normativa genere que el privado acelere a llevar a cabo esto, sino que también dentro de sus procesos internos lleven a cabo bajo metodología BIM, pues va a ser un beneficio para la ciudadanía en general. Buenísimo. Alejandro, ¿qué le dirías a las generaciones que vienen, a las generaciones que están construyendo lo que va a ser nuestras ciudades hoy del 2030 y los que salgan en 5 años empezarán a construir 2050? Pues simplemente que sean competitivos, ¿no? O sea, los profesionistas de hoy a mañana
deben de considerar estas herramientas y otras más para poder ser competitivos. O sea, no podemos seguir como hasta ahora, sino tenemos que evolucionar también, como está evolucionando nuestro mundo. O sea, no nos podemos quedar atrás. Y si ellos no evolucionan, pues van a dejar de ser competitivos. Entonces, lo que necesitamos en Sonora, por lo menos en Sonora y en México, es empezar a establecer un frente muy competitivo, profesional, que nos permita el cambio no tan abrupto hacia otros niveles de estadía para mejorar nuestra calidad de vida. Y el tema del BIM, de la metodología BIM, de todas las plataformas que esto ofrece, son herramientas sumamente eficaces cuando las controlas. Si duele la transición, pero en el momento en que las controlas tienes beneficios muy fuertes. Yo estoy seguro que la iniciativa privada, que los gobiernos, como bien dice Jorge, porque además se adolece de proyectos buenos, ¿no? Y que la metodología nos permitirá cerrar esa brecha de eficiencia, va a ayudarnos a poder estar al frente o en la competencia con los demás. O sea, yo creo que debemos de pensar ya que no es Hermosillo solo, que no es Obregón solo, o que no es Guadalajara, no es solamente México. Estamos interactuando con el resto del mundo. Literal. ¿No? Entonces, tenemos que ser mucho más eficientes, y una de las herramientas importantes para ser eficientes en esto es la metodología. Muchísimas gracias. Muy interesante y muy puntual ese tema de no estamos solos, ¿no? Somos todos juntos. Horacio, ¿hacia dónde va nuestra visión de BIM desde el punto de vista de Sonora? ¿Cómo están ustedes viendo esto? Un frente común, ciudadano, con empuje, con comunicación, con mesas de trabajo, con diálogo, con convenios, con acuerdos, con amalgamar la ciudadanía desde los distintos frentes y hacer que las cosas sucedan. Definitivamente eso es. Buenísimo. Por último, Jorge, y te pediría que nos dijeras la visión de la Cámara. No es solo la digitalización, tienen muchas otras cosas que atender, tienen empleados, tienen proyectos, tienen políticas, tienen muchas cosas que atender, pero ¿cuál es la visión de la Cámara futuro? ¿Es simplemente digitalizarse y cambiar o ser un ente mucho más abierto? Yo creo que es una Cámara que busca la unión de su sector, busca gestionar proyectos, busca representar los intereses de los afiliados, defenderlos, poder dar un acompañamiento, y obviamente todo el trabajo de las firmas de convenio que se hacen a lo largo de los años y las reuniones, y también todo el trabajo previo de los expresidentes que recorrieron este año. Estamos cumpliendo 55 años de la delegación Sonora y 70 años a nivel nacional. Pues todo ese cúmulo de acciones que se han juntado por años creo que vienen a respaldar a que el día de hoy cada uno de los afiliados se sienta más seguros estando agrupados en esta Cámara. Pues son un ejemplo y me enorgullece estar aquí en la Cámara en Sonora porque en verdad son un ejemplo de trabajo en equipo, de trabajo con objetivos muy claros. Las reuniones que hemos tenido son muy puntuales, son muy estratégicas para lograr estos alcances. Quiero, a nombre de Vintage Group TV, de verdad agradecerles su tiempo, la oportunidad. Jorge, muchísimas gracias por recibirnos aquí, que además los felicitamos, tienen unas instalaciones muy bonitas de primer mundo acá en Sonora, que nos da mucho gusto. Felicidades. A ti, Luis, gracias por visitarnos, aceptar la invitación de venir aquí a Sonora a trabajar, a empujar estos temas, a reforzarlos, y también de paso a echar una buena comidita aquí, ¿no? Con mucho gusto. Y que quede claro que vamos a construir antes de construir con el BIM. ¿Les parece? Así es. Hagámoslo juntos. Muchísimas gracias por su tiempo. Amigos, nos vemos en la próxima en Vintage Group TV.